Andrés. ¿Qué pedo, Rito? Explícame las leyes de Newton. Está bien, pero vayamos al patio. La primera ley de Newton para el movimiento mecánico es: todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza no equilibrada lo saque de ese estado. ¿Cómo puedes explicar esto? Yo puedo. El estado natural de los cuerpos es el movimiento rectilíneo uniforme que se altera cuando otra fuerza actúa en el objeto, que es conocida como fuerza resultante. Entonces, cuando un cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, la fuerza resultante sobre él es cero, pero si es mayor, este experimenta una aceleración. Pero dijiste que era ley de la inercia, y no has dicho nada sobre la inercia. La inercia es la resistencia de los cuerpos a ser sacados de su estado de reposo de movimiento rectilíneo. Bueno, ahora explícame la segunda ley. Yo quiero explicar esa. Bueno, entonces explícanos la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza. De acuerdo a la primera ley de Newton, cuando una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo, este experimenta una aceleración que a la vez depende de la fuerza resultante que actúa en él. Esta relación constituye la segunda ley de Newton, que dice: la aceleración de un cuerpo varía en proporción directa a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto se expresa como Fr igual ma, o fuerza igual a masa por aceleración. Gracias a esta ley podemos saber qué condiciones dinámicas deben cumplirse para que un cuerpo adquiera algún movimiento. Estos movimientos son: rectilíneo uniforme. La aceleración en este movimiento es cero, y para que un cuerpo lo presente, la fuerza resultante debe ser igual a cero. Rectilíneo uniformemente variado. Su aceleración es constante y puede ser positiva cuando el movimiento es acelerado y negativa cuando es retardado. Movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, la velocidad es tangente a la trayectoria y la aceleración se dirige hacia el centro del círculo, por lo que se le llama aceleración centrípeta. Podemos afirmar que para que un objeto se mueva en movimiento circularmente uniforme es necesario que actúe la fuerza centrípeta, que es la que se dirige hacia el centro del círculo. Un momento. Quiero que me expliquen el concepto de fuerza antes de que me digan la tercera ley de Newton. La fuerza puede considerarse como la medida de la interacción entre dos objetos. Las unidades de medición de la fuerza son el newton, la vina y el kilogramo fuerza. El newton es la unidad del sistema internacional y se define como la fuerza que, al ser aplicada a un cuerpo cuya masa es de 1 kilogramo, este experimenta una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. La vina es un submúltiplo del newton y se define como la fuerza que, al ser aplicada a un cuerpo cuya masa es de 1 gramo, este experimenta una aceleración de 1 centímetro por segundo cuadrado, por lo que un newton es igual a 100.000 vinas. Antes de terminar, estos son algunos ejemplos de la segunda ley de Newton. La aceleración que adquiere un cuerpo en caída libre. La distancia y velocidad a la que se debe de colocar un satélite para que mantenga su movimiento orbital alrededor de la Tierra. Determinar la fuerza necesaria que debe de aplicarse a un tren para acelerarlo a 100 km por hora en 10 minutos. Calcular la fuerza y el ángulo que debe de tener un camión para que suba a la D en un blanco. Calcular la velocidad que debe de tener un avión para mantenerse en el aire. Determinar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Determinar la fuerza que es necesario aplicar en una pendiente para que la velocidad de ascenso y descenso sea constante. Calcular la fuerza que debe de ejercer un soporte sobre un objeto para evitar que se caiga. Calcular la fuerza de un cohete para ponerse en órbita. Calcular la fuerza que debe de tener un tráiler para mover su carga. Bueno, ahora sí sigamos con la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Cuando dos cuerpos A y B interactúan entre sí, a toda acción de A sobre B le corresponde una reacción de B sobre A, de la misma intensidad y dirección pero de sentido opuesto. La imagen lo explica mejor. Bueno, con esto finalizo el video.